En vivo desde Cuernavaca, Morelos, a todo color, de costa a costa, de frontera a frontera, ya está aquí Tenebroso. Esta noche con nosotros, Francisco Burgoa. Queda con ustedes su anfitrión, el payaso más tenebroso, sabroso y goloso, ¡Broso! ¡Ah! 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 Mis niñas, bienvenidos todos a Tenebroso. Hoy estamos acompañados, ni más ni menos, estamos acompañados por Pepe Blanco y su banda No Estás Solo. No estás solo, hijo de la chica. Chamacos, chamacas, ya que nos tocó vivir en un circo decadente y los grandes circos tienen 3 pistas, vamos a la primera. Pista número 1. A ver, mis chamacas y chamacos, hay algunas cosas que pues están de la chingada que pasen, pero al mismo tiempo, qué bueno que están pasando enfrente de nuestros propios oclayos para que sépanos de una vez por todas con quién chingados estamos tratando. Como lo que acabamos de ver en pantalla gigante y a todo volumen con el caso de Cuauhtémoc Blanco. ¡Chispas! Además de las amistades peligrosas que se le conocieron cuando era gobernador de Morelos, además de los miles de millones que desaparecieron durante su mediocre gestión, además resulta, mis niños, que una medio hermana suya lo está acusando de intento de violación en plena casa de gobierno. ¡No mames! Por decirlo menos. Imagínense el tamaño escándalo. Quien fuera ídolo de ídolos en el fútbol mexicano, quien se dio a conocer internacionalmente como virtuoso por la famosa Cuauhtemiña, el exgobernador de Morena, el hoy diputado, acusado de intento de violación a su propia medio hermana, en un país en el que 13,000 mujeres son atendidas por heridas sexuales y físicas cada año. En un país en el que 4,000 sufren delitos de violación. Justo en el sexenio de la primera mujer presidente de la historia nacional, cuyo lema es ¡llegamos todas! ¡No, bueno! Espérame tantito. Esto es como para que un gobierno talentoso hubiera dejado asentado que el poder por fin está atento y al servicio de las mujeres violentadas que exigen justicia. Era como para dejar claro y más que claro que ningún agresor sexual volverá a salirse con la suya sin importar quién sea o a qué se dedique, en dónde milite, cuánto gane o a quién le sirva. Avientas todas las luces para que se sepa en Technicolor que la víctima es dignamente atendida y ejerce libremente su derecho, así como el acusado ejerce su derecho sin fuero de por medio a defenderse ante los tribunales que decidirán finalmente si es culpable o no de haber intentado violar a su media hermana. ¡Punto! Es lo que se hubiera esperado del gobierno de la primera mujer presidenta con A, pero no, mis niños, no, como si siguieran a pie juntillas el manual de los fracasos. Esos mequetrefes del poder hicieron todo al revés, volteado. Primero se fueron a encontrar el fiscal de Morelos que integró la carpeta contra el Cuau, que por corrupto, que por calumnioso, que por delincuente, que por ojete. Luego no quisieron quitarle el fuero al Cuau, a pesar de que hartas diputadas morenistas, feministas, estaban solidarizadas con la causa de la víctima. Pero como siempre, aplicaron en la Cámara de Diputados la consigna obradorista de que cuando los principios se atoran, pues vamos por delante con la eficacia, ¿no? Tan inseguros estaban de alcanzar la mayoría que echaron mano de los votos del PRI, que para hacer favores y cobrarlos con intereses se pintan solos estos cabrones, ¿no? Los votos del PRI y los votos de las sumisas heroínas temporales de Monreal borraron del mapa a la víctima y le conservaron su fuero al diputado, quien de gloria nacional hoy solo puede pavonearse como el campeón de la impunidad. Ni modo, Clau.
nos aplicaste la clautemiña. Es tuya, mía, te la presto, tómala, acaríciala. Era tuya, mi Clau, y la dejaste ir. Tirititite. ¡Órale! Pista número 2. Mis chamacos y chamacas transformadores, quiero hacerles una pregunta, una consulta, porque a lo mejor tiene que ver con que yo ando pedo todo el día y mi percepción de las cosas pues es distinta o varían, ¿no? ¿No sienten ustedes que cada mes que pasa es más notorio el desastre de sexenio que tuvo Andrés Manuel? A ver, les platico y ustedes me dicen si estoy en lo correcto o no. Seguridad, por las razones que sean, que si Trump nos presionó y no nos quedó de otra, o que si el pedo ya estaba tan fuera de control que lo detenemos, o se van a poner las cosas de la chingada, lo que quieran. Lo que es notorio es que hubo un cambio radical en la estrategia. Hay decomisos de droga, güey. Hay detenidos. Hay comunicación y coordinación con el FBI, con la DEA, etcétera, etcétera. Y todo esto, lo único que exhibe es que Andrés estaba entregado por completo a los brazos de los narcos y que pues de vez en cuando ahí como que le hacían al cuento porque como que detenían a alguien, pero la realidad es que en complicidad con López Obrador el crimen organizado hizo y deshizo durante todo chingado sexenio, sin ningún tipo de freno ni nada por el estilo. Y es que cada vez que cada vez que García Harfuch nos avisa de un laboratorio de fentanilo, el que según Andrés Manuel no se producía en México, o de un depósito de huachicol, el cual teníamos entendido, nos lo dijo Andrés Manuel, que se había acabado por ahí del 2019, que un decomiso de droga, de una detención de un narco, de un operativo en contra de una célula del crimen organizado, lo único que hago es preguntarme, chinga, y entonces, ¿qué carajos hicieron durante todos los años en su reunioncita de seguridad de las 6 de la mañana? ¿Cantarse las mañanitas? ¿Contarse chistes? ¿Jalársela entre todos? ¿Desayunar? Claudia nunca lo va a decir, pero hoy es evidente que claro que hubo un cambio de estrategia, que esa mamada de abrazos no balazos no sirvió para una chingada y que la hija pródiga de Andrés Manuel, sin querer queriendo, está evidenciando que el legado de Andrés Manuel fue Teuchitlán, que fueron los más de 200,000 muertos, que fueron los saludos a la mamá del Chapo, el culiacanazo, y que lo más triste de todo es que lo estuvimos diciendo, chinga y jode, todo el sexenio lo estuvimos diciendo. La estrategia fue mala. Aliarse con los narcos siempre será mala idea. Y así como tuvimos que pagar durante años las consecuencias de la guerra de Felipe, ahora tendremos que pagar durante años las consecuencias del contubernio de Andrés Manuel con el narco. Sí, mis niños. Y apenas van 5 meses de este sexenio. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que Claudia finalmente reconozca que Andrés fue un pésimo presidente, el peor, que le heredó no solo un macro pedo en seguridad, sino que también le heredó el desastre en salud, la economía sostenida con alfileres, la corrupción, la chingada corrupción? ¿Qué fue de Ovalle? ¿Qué fue de Segalmex? ¿Qué fue de Bartlett? ¿Qué fue de Andy y el clan? Claudia intentó nombrar a un nuevo comisionado de inmigración y pues no pudo, porque el amigo de Andrés Manuel, que se le quemaron los migrantes, no se puede ir hasta que lo absuelvan de todo mal. Lo de seguridad es hoy lo más evidente, mis niños, pero mi querida Claudia, cada día que pasa de tu sexenio, cada decisión que tomas o que te hacen tomar, evidencia y desnuda al peor presidente de los últimos tiempos. Sé que tú siempre lo vas a defender contra todo y contra todos, y te reconozco tanta lealtad. Muy bien, le debes todo, pero tú y yo sabemos que más temprano que tarde tendrás que aceptar que tu ídolo te heredó un pinche desmadre. ¡Órale!
Pista número 3. A ver, mis chamacas intuitivas y mis chamacos visionarios. Llevamos casi 7 años de tragar todos los días las simulaciones más insípidas y ramplonas que se recuerden en nuestra historia política. Y es el día, como hoy, que me encuentro sesudos análisis y debates tratando de encontrarle la cuadratura a la elección judicial del 1 de junio. Como si fuera una mala serie. Muchos que conozco van descubriendo día por día una secuencia que nunca avanza, una historia que jamás evoluciona, unos personajes aburridos que repiten las mismas frases cada que aparecen, una escenografía que no cambia ni de texturas ni de colores, una música desafinada y chillante que es una tortura. El poder se enquista para que no pase nada. Y cuando pasa, no pasa nada. Todos los días ha sido así. Ha sido todo así, todos los días, igual. Y hay quien espera que finalmente algo diferente suceda. ¡No! ¡No sucederá nada! La elección judicial es una simulación para que la 4T pueda apropiarse del poder judicial. Algo, digan ustedes, algo que se origina desde un fraude legislativo, un Yunes Iscariote y una tómbola. Pues no puede ser ni histórico, ni sorprendente, ni serio. Una simulación, igual que la rifa del avión presidencial, igual que el fin del huachicol. Igual que me dejo de llamar a Andrés Manuel si no llegan las medicinas, igual que el Insabi, igual que Segalmex, igual que el abrazos no balazos, igual que la cartilla moral y el humanismo mexicano, igual que el pañuelito blanco de la corrupción, igual que la liberación de Ovidio, igual que Texcoco y el AIFA, igual que Dos Bocas y el trenecito Ecocida, igual que Ayotzinapa, igual que Teuchitlán, igual que el incidente de la línea 12, igualito que llegamos todas, pura simulación, igual que la elección judicial, una simulación de elección democrática avalada por las urnas que ya nacieron embarazadas por intereses visibles e invisibles y con la participación de sus huestes acarreadas para hacer montón en las fotos del simulado éxito participativo. La 4T de veras se cree que 36 millones de mexicanos votaron para ser pendejeados todos los putos días. ¿De veras creen? Ellos creen que bastan las croquetas del bienestar, la propaganda y el miedo para eternizarse simulando en el poder. Si no han podido gobernar ni sus instintos, cabrón, ¿qué van a poder gobernar un país? Simulan que gobiernan desde 2018 y siguen simulando. Pancho Madero, don Francisco y Madero, saldría de la tumba hoy mismo para decirles, cabrones, sufragio efectivo, no simulación. ¡Órale! Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar aquí, gracias, estoy muy nervioso. Muy buenos días, tardes, noches, gente bonita de este nuestro amado país. Mi nombre es Vicente, mejor conocido como Vicente, el candidato de la gente. Otros me conocen como Vicente, el candidato más decente. Y muchos seguidores más me llaman Vicente, el candidato que nunca te miente. Así es, gente bonita. Desde este lugar que pareciera una cantina y que no, es una oficina y también mi casa de campaña. Desde aquí me atrevo yo a quitarles un minuto de su valioso tiempo para pedirles su voto este 1 de junio y poder convertirme, gracias a ustedes, en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta nueva etapa de transformación que abandera tan talentosamente nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Mi nombre completo, para que me identifiquen ustedes ahí en la boleta, es Vicente Pico Alanís. Pico por parte de padre, Alanís por parte de mi madrecita chula, que ya nos mira desde el cielo.
rodeada seguramente de angelitos. Mira, mamita, mira a tu hijo Vicente convenciendo a esta bonita gente de convertirme en su ministro, el más valiente. Cuídamela, Virgencita, cuídamela mucho. Gracias, viejo. Perdón, mesero. Un don Pedro para pasar la pena. Desde bien chamaquito, ya andaba yo muy metido en los temas de justicia. Todos, gracias viejo, todos en la casa me llamaban el huevito, porque no importa el conflicto en el que nos encontráramos, a huevito llegaba yo, negociaba con las partes en conflicto y lo resolvía a huevito, sí señor. Y así, con esas facultades tempranas, supe que litigar, acusar, defender, negociar, exigir, era mi vocación, ser puente de plata entre el pueblo hambriento de justicia y los juzgadores siempre sedientos de estímulos y motivaciones. Y me hice abogado en una de las universidades cúspide para ese tipo de materias especializadas. He sido ministerio público, asesor legal en casi todos los partidos, en las delegaciones, en asuntos, sí, si quiere, complejos, ¿no? Como algunos asuntos inmobiliarios de los panistas, el escándalo muy conocido de los sobres amarillos de los hermanos López, que gracias al cielo quedó todo en simples aportaciones. He asesorado a Pedro Aces en asuntos taurinos y sindicales, al licenciado Bartlett y a su presunta concubina por presuntos manejos, pues todos ellos muy mediáticos, de verdad. Asesoré al señor Alito por lo de unos terrenitos allá en Campeche, también a los Yunes por unos expedientes que gracias a la intermediación profesional de su huevito mayor, ya descansan en el fondo del olvido. También tuve el placer de colaborar con la ministra Yasmín Esquivel. ¿Te acuerdas? Yasmín Esquivel, en ese asunto tan penoso del presunto plagio y su querella. Mejor de eso ya no les platico, porque capaz que nos toca compartir en el futuro las togas y las responsabilidades en la Suprema Corte, y yo no quisiera enturbiar esa siempre bonita relación. En fin, como han escuchado, he podido, gracias al trabajo fecundo, labrarme un nombre. Mi nombre es Vicente Pico Alanís, Vicente, el candidato de la gente, y si cuento con el voto de ustedes y con el favor de nuestro Señor Jesucristo, seré, sin duda, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vota Vicente! Porque votando Vicente habrá justicia para la gente. ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias, licenciada. Licenciada, muchas gracias. Gracias, viejo. Gracias, hermano. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias. ¡Ah, mis niñas y mis niños! ¡Nos volvemos a ver! ¡Qué bueno! ¿No? Bueno, por lo menos para seguir comentando y chachareando de todo lo que está sucediendo en México y el mundo. O sea, ya estamos en un punto, ya ustedes lo sabrán, donde dices, no, bueno, sí, México sí, pues está de la chingada. Sí, sí es cierto, y estamos muy de la chingada. Pero también en el mundo empiezan a decir, yo también estoy de la... O sea, es una cuestión bastante globalizada, esta crisis y esta degeneración de los estados. Pero nosotros que vivimos aquí, nos tenemos que ocupar de aquí, de nuestra propia enfermedad, de nuestra propia putrefacción, de nuestro propio acabose. De ese nos tenemos que hacer cargo nosotros. Y hoy es un buen momento porque ya se viene encima la elección judicial, de la que hay que platicar 1 hora o 2 o 3, pero que valga la pena hablar a chile pelón, así, con la verdura por delante, hablar de ese tema. Y para hablar de ese tema, nada mejor que un abogado constitucionalista y un catedrático de la UNAM al mismo tiempo. Francisco Burgoa. Bienvenido.
Gracias, Francisco. Pues sí, o sea, mantenernos vivos, qué bueno. Esa rola es de los Bee Gees. La música nos trae buena memoria. Nos trae buenos recuerdos. Buenos recuerdos. Y también nos hace llorar. Claro. Ya ves, o sea, la música es una cosa mágica, pero generalmente te transporta a un momento de la vida, a una cercanía con alguien o la ausencia de alguien. Siempre te remite. La música es necesaria para vivir. Sí. Yo tengo la teoría y a lo mejor Pepe estará de acuerdo. Yo siempre dije, no sé si por las cosas que yo me meto, que acostumbro meterme cotidianamente, pero la música es el lenguaje de Dios, cabrón. Y es el lenguaje universal. Sí. A donde vayas, a donde la lleves, pasa algo. Totalmente. Reacciona la gente siente, la vibra. Absolutamente. Pero bueno, mira, para toda la gente que se está preguntando, ¿quién es Francisco? ¿Pero por qué abogado? ¿Pero por qué constitucionalista? Vamos a pedirle a mi asistente digital, Chachita, que nos dé información acerca de tus menesteres. Chachita. Francisco Burgoa es un abogado experto en Derecho Constitucional por la UNAM, analista de medios nacionales e internacionales. Desde 2005 es catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM y consultor en Derecho Constitucional, así como conferencista especializado en análisis jurídico y fortalecimiento del Estado de Derecho. Qué bueno sería que nos quedáramos hablando de la música y que siguiéramos dándole giros a un tema así. Pero estamos en un atorón, Francisco. Desde luego la gente y nosotros sabemos de dónde venimos en los últimos, vamos a llamarle 6, 7 años, sabemos de dónde venimos, pero ya llegamos al punto de una elección judicial, que será el 1 de junio, y que un ignorante como yo, y por eso te agradezco mucho tu visita, no le veo cara de una elección judicial, más bien yo la veo como una gran simulación. O sea, hablar de ella como si existiera nos llevaría a un punto de estar consumiendo ácido. ¿Me explico? Si habláramos acerca del evento como tal. Absolutamente es una simulación y sobre todo que ha estado plagada de errores tras errores, irregularidades, toda esta reforma constitucional que ya está en la Constitución, que ya forma parte de ella, que los distintos órganos involucrados han estado llevando a cabo todas las actividades para poder tener ahorita ya este proceso electoral inédito. Claro que es inédito, pero ¿a costa de qué? De la destrucción del Poder Judicial, una reforma que parte de la venganza del expresidente López Obrador. Sí. Porque es el cese de todas las personas juzgadoras, jueces, magistrados y ministros, todos, en donde una y otra vez podríamos recordar todo lo del sexenio pasado, cómo denostaba al Poder Judicial, a ministros, pero solamente los que estaban del lado de él, los que él propuso y le hicieron caso, que son particularmente las mismas 3 ministras que hoy alzaron la mano y están también en campañas. Qué bueno que tocas ese punto, porque ahí hay vamos a llamar una secuencia incompleta en este asunto. Acuérdate que cuando Andrés Manuel llega a la presidencia frente a los jueces, frente al Poder Judicial. En el Tribunal Electoral, ahí estaba. Ahí estaba, y él se compromete a respetar, a hacer valer las decisiones que de ahí salieran. Y sin usar palomas mensajeras. Así lo dijo. Así lo dijo. Así lo dijo. Pero así dijo lo de abrazos, no balazos. Así dijo que se acabó el huachicol, Francisco. Así dijo lo de la rifa del avión presidencial. Y el sistema de salud de Dinamarca, y podemos ir con... Exactamente, toda esa retaíla de pendejadas, todas. Dentro de ellas esa. A lo mejor pensó, y ahí viene esta secuencia que parece que está en negro, a lo mejor él pensó que se iba a encontrar de pronto con todos los Saldívares en la corte, porque la corte le hizo ver su suerte. Le hizo ver, vamos a llamarle ver su suerte, no dejarlo hacer lo que él quisiera
con el cuento este de que la ley es la ley. No me vengan con el pinche cuento de que la ley es la ley. Y es que la ministra Norma Piña lo que hizo fue hacer que se cumpla la Constitución. Sí. Hacer de ella el ejercicio de sus funciones con independencia y con autonomía, no dejarse presionar, hacer que lo que dice la Constitución se cumpliera, pero lo vieron López Obrador en su momento y todo el oficialismo como parte de un poder opositor, la Corte, cuando no es así. Son los defensores de esta Constitución que la están destruyendo, que se cumplieron 108 años de su promulgación, pero una y otra vez en los últimos meses la han estado destruyendo y sobre todo, por ejemplo, división de poderes, equilibrio entre poderes, independencia judicial. Contrapesos. ¿Cómo nos van a garantizar con esta llamada democratización del Poder Judicial que existan jueces imparciales, jueces independientes? No hay forma. Ahí viene lo que te digo de la simulación. Porque en esta misma simulación, a mí me parece que todo este entramado responsabilidad del INE ya está decidido. Yo lo que estoy pensando es, mira, ya escogieron quiénes van y así saldrá. Y si no va la gente, o si la gente la rechaza o lo hace el fuchi, pues será responsabilidad y culpa del INE, porque 36 millones de mexicanos estuvieron de acuerdo y votaron para que el Poder Judicial fuera del pueblo. Al menos esos 36 millones son los que debiesen ir a votar, porque ellos son los que pidieron, ¿no? A ver, que se vea. El padrón electoral es de 100 millones. Sí. Esperaríamos que al menos esos 36. Pero bueno, si quitamos esos 36, yo, en mi optimismo, va a ser el 10%. 10 millones son los que estarían yendo a validar finalmente los candidatos, que no es que cualquiera haya levantado la mano y sí, vas a formar parte tú ya de una lista de candidaturas. No, hubieron comités de evaluación y los comités de evaluación del Ejecutivo y del Legislativo finalmente dejaron pasar solamente afines a Morena, afines al oficialismo y no dejaron pasar quienes son críticos. El caso de Roberto Gil Suárez. No, ahí está. Pero eso no podría pasar en esta narrativa, ¿no? Porque además fuiste muy cortés. O sea, van a estar ahí las personas que le hagan el caldo gordo al oficialismo y estamos pensando nada más en cuestión de funcionarios. Estoy pensando en qué otros intereses además pudieron haber metido su cuchara para tener representantes y cables vivos dentro de las instancias judiciales. Y poderes fácticos ilegales. Claro. No se puede negar que la presencia del narco en territorios, por ejemplo, en Tamaulipas, que sabemos que hay una presencia ahí del crimen organizado, no van a intervenir para tener finalmente jueces penales a modo. En otros tiempos, en otros tiempos, no estoy hablando de otros tiempos mejores. Siempre hemos estado en la chingada, pero nunca como hoy. Pero en otros tiempos te hubieran dicho, oye, licenciado, bájale. O sea, no, estás hablando como si el narco tuviera aquí dominio. No. Ahora es evidente que hay dominio. Evidente porque así se hizo y se manejó y casi se estipuló durante los últimos 6 años. La política de abrazos no balazos son parte de las consecuencias de las que hoy estamos viviendo. Acuérdate de las elecciones primarias. Además, claro. Y las del año pasado también. O sea, cómo el dominio de ciertas regiones te garantiza determinados resultados que también se tendrá que ver ahora desde antes con la elección judicial. Notalíneas, eres crítico, ejecuciones. Sí. ¿Cómo están garantizando la seguridad de aquellos candidatos a jueces, magistrados y hasta ministros que realmente pudieran ser independientes ante ese tipo de situaciones? Bueno, ya tenemos un ejemplo muy claro con lo que está pasando con los alcaldes, ¿no? O sea, los alcaldes, que muchos dirán, bueno, pero es el último escaño del poder. No, es parte del poder, es parte de los poderes. Y los alcaldes, pues algunos ya ni siquiera participan por ser alcalde porque a lo mejor lo van a matar. Y si llegan al puesto, ¿quién lo va a mandar llamar para decirle, a ver, cabrón, vas a poner a tal gente, tal gente, tal gente, y de lo que te den del presupuesto la mitad es para mí? ¿Quieres o no? Porque ya sabemos quién es tu familia, ya sabemos dónde viven y ya sabemos a qué escuelas van tus hijos. ¿Cómo la ves?
Y es que esta reforma judicial en ningún momento partió de un diagnóstico, solamente de esa venganza. Sí. Y estamos viendo las consecuencias. La captura del Poder Judicial a como dé lugar. Porque además va a haber un tribunal de disciplina judicial que va a estar vigilando a los jueces y magistrados que no hagan lo que finalmente ellos desean por presión o por las razones que sean. Y entonces, ¿en dónde está quedando el Poder Judicial? Hablando ahorita del de la Federación. Obviamente también va a ser elecciones en entidades federativas, pero ¿realmente se van a elegir a jueces independientes, jueces imparciales? Y además, ¿qué va a pasar con aquellas personas que públicamente están mostrando su apoyo a jueces, magistrados y ministros? ¿Acaso no se va a generar un conflicto de interés cuando el día de mañana, si ganan, esos jueces no se van a ver comprometidos con ser parciales con las personas que le brindaron su apoyo? O sea, son muchos cuestionamientos que parece que ahorita no se están tomando en cuenta, no se están considerando o los están minimizando. Pero ¿en dónde va a quedar la fortaleza de lo que necesitaríamos de un Poder Judicial? Que no era perfecto, claro que no era perfecto, pero no merecía que se destruyera, merecía que se fortaleciera, merecía realmente partir de un diagnóstico. El representante del Estado mexicano en una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre pasado admitió claramente que esta reforma se hizo sin ningún diagnóstico. Claro. Bueno, pero evidentemente no habría mucho que esperar si ya vimos qué pasó con el Congreso, por ejemplo, y es otro poder. Y ya sabemos perfectamente que el timbrazo que salga del Palacio Nacional se va a votar en el Congreso. Y ya vimos lo que pasó con la sobrerepresentación. Y ya vimos cuando les faltaba un voto que salió siempre un Yunes Iscariote a arreglar el asunto. Ya vimos, Francisco, ya vimos que toda esa, a partir de una venganza se arma la reforma judicial. Y además del Iscariote y además de la sobrerepresentación en las bancadas, todo empezó con una tómbola. Además. O sea, yo no soy nadie, yo soy un hijo de mi chingada madre. Pero si a mí me dicen que pues vamos a ver, vamos a decidir cómo va a estar la cuestión judicial en el país y lo hacemos con una tómbola, pues perdóname, pero me ganan las carcajadas y desde luego que me afloran las mentadas de madre. Pues imagínate hoy todos aquellos que están haciendo sus campañas en redes sociales ridiculizando la función jurisdiccional, si llegan a ganar y vamos al juzgado el día de mañana, no vamos a estar viendo, oye, ¿te acuerdas cómo bailaba él? ¿Cómo cantaba? O sea, es parte de todo un conjunto de situaciones que se está dejando de lado lo sustantivo. ¿Cómo están garantizando, cuando menos en términos estrictamente de promesas, cómo garantizan su independencia, su imparcialidad, que no se van a doblar, que no se van a someter frente al régimen? Nadie está hablando de eso. Todo solamente es, justicia pronta, transparente, justicia cercana al pueblo, justicia social. Pero la parte importante, porque no se puede comprometer un juez frente a su electorado. Simplemente veamos el caso de la persona de la tercera edad que mató ahí a unas personas, lo que acaba de ocurrir hace unos días. Así los paracaidistas. A unos paracaidistas. Simplemente que veamos un juez que tiene el asunto, ¿qué va a juzgar? Atendiendo a la presión social que dice, la señora estaba en todo su derecho de ejecutar, dado la inacción del Estado para proteger su propiedad. Entonces el juez va a haber presionado para que se dicte una sentencia para decir fue legítima defensa, hay una absolución, no hay elementos que comprueben que ella ejecutó a estas personas. O sea, un juez no se debe de presionar. Un buen juez, más allá de sus estudios, doctorados, donde se puede ver si tiene la capacidad para ser o no un buen juez, es que tenga la capacidad para decir no cuando todo el mundo está esperando que sí, que diga que sí. Porque solamente así vamos a ver si realmente se va a mantener con independencia. Y perdón por lo reiterativo, pero esa imparcialidad yo no veo que en esas campañas, que son más de ridiculez, estén garantizando un principio fundamental. Y por lo mismo, porque en esta narrativa que ya conocemos desde hace años, no importa lo sustantivo, no importa, porque finalmente el mensaje que ellos quieren lanzar en su narrativa es que es el pueblo
el que definió qué jueces van a estar, qué ministros, qué magistrados, es el pueblo. Y todos sabemos que la encarnación del pueblo en esta pinche narrativa de los últimos 7 años son ellos. Ellos son, o sea, ahorita ya no les alcanza mucho porque no está el pinche Andrés Manuel. Andrés Manuel tenía esta cosa de idolito de barro, ¿no? Pareciera ser que la fuerza de Claudia, pues está en el favor de Andrés Manuel, no tanto de Claudia, por eso la narrativa empieza a chicotear. Pero si tú ves lo sustantivo, lo subrayabas como sustantivo, eso no importa, ni debe importar. Por eso te encuentras aquellos idiotas que decían, no, es que los papás de los niños con cáncer están haciendo un plan para hacer un golpe de Estado, cabrón. Y lo de Teuchitlán no es cierto, güey. Es una campaña negra y carroñera de la derecha y de intereses transnacionales, cabrón. Qué trágico todo esto que estás describiendo. Y ojalá y fuera solamente una anécdota, una broma de un país que no existe, de la ínsula de Barataria, pero estamos hablando del México actual, un México en donde está perdiendo sus instituciones, veamos, simplemente con la eliminación del INAI, de órganos constitucionales autónomos, no quieren contrapesos, quieren estar concentrando. Somos la poder. Transparencia y nosotros somos la rendición de cuentas y nosotros nos rendimos cuentas a nosotros. Por eso, a la hora de las construcciones y de las obras, y tú ya lo viste, a la hora de las obras, todo lo que venga del Ejército, de CFE y de Pemex no se va a auditar, cabrón. Y hazle como quieras. Y hazle como quieras. ¿Por qué? Porque somos el poder legislativo, porque también somos el poder judicial y el ejecutivo para que se chinguen. En toda esta trama de la implementación de esta reforma judicial, simplemente desde el oficialismo decidieron en qué momento acatar o no acatar resoluciones de los jueces de amparo. Pero a ver, ¿por qué? Si estás inconforme, impugna. No simplemente digas no. O que el Tribunal Electoral sometido al oficialismo simplemente dijera, a ver, esas suspensiones en materia de amparo no funcionan, no aplican porque es materia electoral. Y el INE también. Es decir, por donde se le vea, hay un desprecio finalmente a la constitucionalidad, a la legalidad. Y eso es lo que se está construyendo y no se quiere ver lo que se está destruyendo. Bueno, tú lo acabas de ver, la presidenta del país quejándose del INE por una ley que ellos mismos votaron en el Congreso. O sea, y la presidenta en su programa en vivo quejándose, echando en la cara al INE la ley que ellos mismos se votaron y que tuvieron mayoría para ver quién puede promover o no la elección o los participantes en la elección. Hay un principio de seguridad jurídica que dice que las autoridades única y exclusivamente pueden hacer aquello que la ley les permite. Sí. Y es facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral estar promoviendo y organizando las elecciones. No puede venir el Ejecutivo y el Legislativo, que además tienen candidatos propuestos por sus comités, también comités todos cuestionables que hicieron un trabajo serio, pero bueno, ahí está su trabajo. Pero al final ellos pretenden hacer facultades, asumirse facultades que no les corresponde. Así es. Y además con base en una ley que, como bien dices, ellos aprobaron con su mayoría. No es de que la oposición... No. Ellos se resisten a cumplir aquello que, aunque ellos mismos lo hayan aprobado, finalmente dicen que sí y que no. Tú eres abogado constitucionalista, tú eres catedrático. Y tú viste a la presidenta de este país decir, es que me están echando de malas ondas en el INE, pero a mí lo de la promoción de la elección a mí nadie me notificó. Nadie me notificó. O sea, perdón, licenciado Burgoa. O sea, puedo estar yo metiéndole 10 puñaladas a un cabrón y puede llegar alguien y decirme, oiga, no puede usted matar, no puede usted matar, es un delito. Oiga, disculpe, pero a mí nadie me lo notificó. La primera... No fue usted cabrón y me lo llevé. Pues nada más ven mensaje de la primera mujer presidenta de México que rindió protesta de hacer cumplir la Constitución frente al Congreso.
y decir que no me notificaron. A ver, no se trata de que te notifiquen o no. Si estás escuchando, Es ley. ¿acaso no hay una consejera jurídica de la presidencia que te diga, que te asesore? A ver, tienes que cumplir, tienes que dar el mensaje de institucionalidad, de constitución. No. Aquí sigue el mismo principio que su antecesor. No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. Así es. Finalmente, lo que estamos viendo que se cocina es esta estampa maldita que nunca hubiéramos querido ver en el país de gobernar y de detentar el poder a contentillo. O sea, no importa lo que diga qué instancia. ¿De qué instancia me estás hablando? Ya ni existe la chingada instancia. ¿De qué me hablas de la Constitución si la Constitución somos nosotros? ¿De qué me estás hablando si el que manda, el que quita y el pone es el pueblo y yo soy el pueblo? O sea, estamos viendo un capítulo horripilante de un Luis XIV bananero. Totalmente. Mira, Broso, antes los constitucionalistas defendíamos la Constitución. Ahora parece que estamos escribiendo el obituario de este funeral que es nuestra Constitución de 1917. En los hechos la están destruyendo sus principios fundamentales. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? No podemos caer en el conformismo de decir, bueno, porque ya lo aprobaron, ya es Constitución y ya no podemos hacer nada. Por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa es cárcel en automático, lejos de atender 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ha pedido al Estado mexicano que la elimine. No, ¿saben qué? Seguimos ampliando el catálogo de delitos. Entonces, ¿de qué se trata? Solamente de ellos decidir qué sí y qué no hacen, de destruir la Constitución. Dicen que defienden derechos humanos, pero al mismo tiempo aprueban una reforma constitucional llamada de supremacía constitucional, que realmente es de inimpugnabilidad de las reformas constitucionales, que va al absurdo de que si el día de mañana se establece la esclavitud, ya no se va a poder ni presentar un amparo ni una acción de inconstitucionalidad, nada. A esos absurdos estamos llegando. Ni siquiera nos dimos el chance tú y yo en esta plática con este tema de decir, oye, ¿y qué hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Perdón, Broso, ¿de qué me hablas? Exactamente. Ni siquiera eso. ¿Existe todavía? Claro que no. Existe porque defiende a todo lo que diga la presidenta que se debe defender. Y alguien cobra como titular, ¿no? Creo. Desde luego, sí. Es más, te cuento que la presidenta quiso quitar a la señora Piedra. Se llama, ¿no? La señora Piedra, la quiso quitar, quiso poner a alguien. Y la gente de su partido la mandó al carajo. Se quedó Rosario porque desde Palenque dijeron que se quedaba. Y se quedó. Entonces, ¿quién manda al final? Esta es la cuestión. Fíjate, en todo lo que estamos hablando de esta narrativa, todavía tenemos que estar malabareando las posibilidades de dónde viene la orden. ¿Vino de Palenque o vino de Washington? Bueno, otro elemento que indudablemente es para un análisis en todo lo que está ocurriendo y seguirá ocurriendo. Sí, exacto, porque vamos a hablar si quieres de cosas más mundanas o frivolidades. Ahora que venga la revisión del TEMEC, ¿cuál va a ser el marco jurídico que te rodea a ti como país para entrar en esta revisión del tratado? Porque estamos hablando de millones de dólares, estamos hablando de cientos y miles de empresas. ¿De qué marco jurídico vamos a hablar? México tiene la posibilidad de presumir que es un Estado constitucional y democrático de derecho. Realmente se puede ofrecer a todos los inversionistas, empresarios y a todos los mexicanos que tenemos seguridad jurídica, que podemos confiar íntegramente en un poder judicial de la Federación, cuando muchos han seguido el discurso del oficialismo de denostar al poder judicial y sobre todo que en lo que se percibe es que van a tener esa alineación con lo que quiere el oficialismo, pero por ejemplo con esta revisión del TEMEC es un tema que de verdad va a sacar chispas. Incluso el tema de la reforma judicial, incluso el tema, nada más el de la reforma judicial solo, podría ser un látigo más que use Trump para darle de riatazos al país. Totalmente. ¿Cuál marco jurídico? O sea,
¿Quién me va a garantizar que la gente que está queriendo meter 30, 40, 50 mil millones de dólares, quién lo va a avalar? ¿Quién va a avalar la salud de esas inversiones? ¿Quién? Ese es el punto, pero ¿Qué están esperaría? cegados. Que saliera Claudia a decir, no te preocupes, yo veo a quién pongo. Yo veo a quién pongo y va suavecito, y circula, y fluye, ¿eh? Pero a ese nivel tenemos que llegar. Claro, o sea, en esa narrativa. O sea, imagínate tú que llegues a esa narrativa y que alguien te diga, bueno, si tú dices que fluye, fluye. O sea, a nadie que meta 50 millones de dólares le puedes decir eso. No, definitivamente. A nadie. No te preocupes, yo te pongo un juez a modo. ¿Cómo? O sea, si yo acepto, me la puedes voltear mañana. Pero así es como lo están manejando. Porque Así es como está funcionando el país. la democratización del Poder Judicial se escucha muy bonito, pero todo lo que implica, realmente cuánto tiempo se tardará en volver a construir un nuevo Poder Judicial. Si con todas las deficiencias que podemos pensar, tardó 30 años en tenerlo, desde la reforma de 1994. Sí. Pero ahora, con esta reforma, que también fue 30 años después, la de 2024, la que está en curso, ahora, ¿cuántos años va a tardar en que se pueda recobrar la normalidad en la que hoy nos encontramos? Si ni siquiera, Broso, y sé que este comentario luego es muy cuestionable, las personas no tienen, por ejemplo, claro, las diferencias entre jueces, magistrados y ministros. Sí. ¿Cómo se le va a decir a una persona, oye, vota por mí porque yo soy candidato a juez en materia de competencia económica o de telecomunicaciones? Es decir, temas muy especializados en donde nuevamente y por donde se le quiera ver, con argumentos serios, es indefendible esta reforma judicial. Y si queremos meterle más picante a la comida y a la bebida, si queremos verdaderamente que las lenguas lloren, en estas diferencias, ¿de veras se entiende bien la gente? ¿Lo entendió desde el año pasado o hace 2 años? La diferencia entre democracia y dictadura. Lo que les interesa es que haya apoyos, que finalmente a través de todo esto del bienestar y sobre todo que tengan la posibilidad de tener becas o como se le quiera llamar, es lo que al final a las personas les interesa. ¿Cómo le explicas entonces a la gente de decir, no, está bien que lo vote el pueblo, porque hay una serie de ladrones y unos ojetes y unos neoliberales y unos hipócritas que debieran quitarle sus derechos? ¿Cómo les explicas? Decir, bueno, si le quitan sus derechos a esos 3, 4, 5, 10, 20 hijos de puta, también te los van a quitar a ti. ¿Y cómo explicarles que esta boleta tienen que escoger números? Es decir, estamos hablando de lo complicado que va a ser para que realmente se puedan estar decidiendo quiénes son los mejores perfiles. Va a ser el jugar el melate de la democracia, el melate jurídico, porque no hay forma. Y esto que va a implicar que las personas vayan con acordeones o con apuntes, pero que ¿quiénes van a movilizar? Partidos políticos, indudablemente Morena. Va a decir, ahí te va el papelito y ve y vota finalmente por estos, o sindicatos o quienes tengan la posibilidad de movilizar. Así va. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De esta democracia real para el Poder Judicial? O como tú decías al inicio, la simulación que esto finalmente es. Y yo estoy seguro que el tiempo nos dará la razón con hechos. Y claro, para rematar nuestra plática, lo que empieza en una pinche tómbola tendría que acabar en un melate judicial. Qué horror que estemos destruyendo al Poder Judicial. Entonces, cada persona tomará la decisión si va o no va a votar, si se informa o no se informa. Pero lo que sí es importante es que se informe de todo lo que está ocurriendo con esta implementación de la reforma judicial, con esas campañas y con lo que va a ser la elección del próximo domingo 1 de junio. Gracias por venir, Francisco. El agradecido soy yo. Gracias por venir, Francisco Burgoa, porque ya ni siquiera en esta instancia, en este día que estamos platicando, podríamos decir, hay que tener cuidado, hay que estar a las vivas porque nos va a llevar la chingada. No, ya nos llevó. Exactamente. Ya nos llevó. estamos aquí en la chingada.
Bueno, Broso, yo encantado de estar aquí contigo en la chingada. Gracias, Francisco Burgoa. Y mis niños, les aviso que no se vayan ustedes a impacientar porque hasta donde me dicen las fuentes, vamos a decir fuentes brotantes, muy fidedignas las fuentes brotantes, es que vamos a regresar, me parece que después de Semana Santa, ¿verdad? Ya veremos, pero será después de Semana Santa. Gracias, Francisco Burgoa. Mis niños, acuérdense que si es por gadgets, es por Latinus. ¡Órale!